Hola, buenos días. Voy a intentar hacer un screencast utilizando pues aquí el iPad que tengo conectado ahora mismo a la pantalla y voy a intentar resolver una duda que alguien me ha enviado sobre un ejercicio en la práctica, en concreto sobre el ejercicio 3, en el que se pide implementar la función cumplen predicado, a la que le pasamos un predicado y una lista estructurada, ¿eh? Lo importante aquí es que las listas, estamos en el tema de listas estructuradas, ¿vale? Con lo cual esta lista va a ser una lista que puede tener aquí un conjunto de sublistas, ¿vale? Bueno, primero es entender la función. La función lo que nos pide es que le pasemos un predicado y que vayamos recorriendo esta lista estructurada utilizando la recursión o utilizando funciones de orden superior, son las dos opciones que pedimos, y nos vayamos quedando con aquellos elementos de la lista estructurada, aquellas hojas de la lista estructurada que cumplen el predicado que pasamos. Por ejemplo, en este caso estamos preguntando por el predicado par, con lo cual tenemos que devolver aquellas hojas que son pares, ¿eh? ¿Cómo las tenemos que devolver? En forma de lista, ¿vale? Esto fijaos que es la lista 2, 4, 6, ¿vale? Es muy importante entender que cumple predicados, recibe una lista estructurada y devuelve una lista, ¿vale? Siempre que llamemos a la función de forma recursiva, lo que vamos a obtener como resultado es una lista, ¿vale? Bueno, pues vamos a intentar hacer... A ver, voy a dar una pista. Voy aquí a hacer un par de dibujos para dar una pista de cómo sería el resolver este ejercicio, ¿vale? Fijaros que siempre lo que hemos dicho es que a la hora de intentar hacer una función recursiva, y más estas que son de árboles, lo primero que tenéis que hacer es poner un ejemplo concreto y resolver ese ejemplo, ¿vale? Con lo cual vamos a escribir una lista estructurada y vamos a aplicar, por ejemplo, la función esta para recoger todos los números pares, ¿eh? Supongamos una lista que tiene, por ejemplo, 4 hijos. El primer hijo tiene otra lista que son los datos 2, 1, y otra lista que es el 3 y el 4, ¿vale? Después aquí tenemos una hoja, por ejemplo, el 3. Aquí tendremos otra lista, por ejemplo, el 2. Aquí otra sublista que tiene el 1 y el 4. Y aquí por último, pues vamos a poner una lista estructurada que tiene nada más que un hijo, que por ejemplo sea el hijo 5, ¿vale? Bueno, pues vamos a intentar ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que implementar la función recursiva, cumplen predicados, le pasamos aquí el predicado, que sea por ejemplo par, ¿vale? Vamos a borrar esto para poner aquí el predicado correcto, even, ¿vale? Even, y la lista que ponemos como parámetro es esta lista estructurada, ¿vale? Fijaros que esto lo que queremos que devuelva sea la lista con todos los números pares, todas las hojas pares, ¿vale? Que sería este 2, este 4 y este 4, ¿vale? 2, 4, 4. Esto es lo que tiene que devolver esta lista estructura, esta función. Bueno, ¿cómo planteamos la recursión? Vamos a plantear primero el caso general, ¿vale? El caso general es lo más importante que hay que ver. A ver, lo importante, lo que comentamos en teoría es que el patrón que vamos a seguir siempre en estas listas estructuradas, fijaros que una lista estructurada en un primer nivel, que es este de aquí, tiene 1, 2, 3 y 4 hijos, ¿vale? Estos hijos podemos recorrerlos eh, primero obteniendo el car de la lista estructurada. Bueno, voy a dibujarlo con otro color. A ver, aquí vamos a poner el color rojo, ¿vale? Este sería el car de la lista estructurada y este sería el CDR de la lista estructurada, ¿vale? Este sería el car y este sería el CDR, que a su vez son datos que pueden ser otras listas también o pueden ser hojas, ¿vale? Eh, la clave de las funciones recursivas o listas estructuradas es que este car es también, puede ser también una lista estructurada, con lo cual esta función recursiva cumplen predicados que coge como parámetro una lista estructurada, yo se la puedo pasar también, la puedo aplicar también a este car, ¿eh? Aquí puedo aplicar la función cumplen predicados
eh, even utilizando esta lista estructurada que pasamos como parámetro, ¿vale? Y podemos hacer lo mismo también sobre el resto de la lista estructurada, que sería este CDR. Aquí también podemos llamar a la función cumplen predicados, pasándole el predicado ID. Bueno, y ahora ya es cuando la recursión hace su trabajo, ¿vale? La función cumplen predicados even aplicado al car, que en este caso es otra lista estructurada, va a devolver aquí una lista plana. Vamos a cambiar ahora ya el color. A ver. Va a devolver una lista plana de todos aquellos números pares de esta lista que pasamos como parámetro. Con lo cual tendremos aquí la lista 2, 4. ¿Vale? Fijaos que el 2 y el 4 son los números pares de esta lista estructurada. ¿Vale? Y lo mismo pasa por el CDR. El CDR también, si miramos cuáles son los números pares de esta lista, es el número 4. Con lo cual esto me va a devolver una lista con aquellos pares que tienen el CDR. ¿Vale? Lo importante es esto, que hemos confiado en la recursión para hacer la llamada por el car y la llamada por el CDR. Y esa llamada recursiva nos devuelve dos listas. ¿Qué tenemos que hacer con estas dos listas para obtener este resultado final? Pues sencillamente tenemos que hacer un append. ¿Vale? Un append que nos va a devolver el 2, el 4 y el 4. ¿Vale? Entonces, fijaros que sería el caso general y es tal y como hemos puesto con el resto de ejemplos que hemos hablado de listas estructuradas. ¿Qué casos base van a haber aquí? ¿Qué casos base? Pues, como siempre... perdón, a ver, casos vasos no. A ver, voy a borrar esto. Casos base. ¿Qué casos base? Pues fijaros que la llamada por el car, hay dos llamadas recursivas, una llamada que hacemos por el car y otra llamada que hacemos por el CDR. La llamada por el car nos va a devolver una hoja al final y la llamada por el CDR nos va a devolver al final una lista vacía. ¿Vale? Entonces, aquí es donde tenemos ya, estos serían los casos base y en estos casos bases donde tenemos que devolver algo ya sin llamar a la recursión. En el caso de la hoja, lo que tendremos que hacer es preguntar si esa hoja cumple el predicado, ¿vale? Cumple el predicado de la hoja. Si cumple el predicado, devolveremos la hoja en forma de lista. Esta hoja va a ser un elemento, bueno, da igual. Devolvemos la hoja en forma de lista. Si no cumple el predicado, lo que haremos es devolver la lista vacía, ¿vale? Y en el caso base devolveremos la lista vacía. Bueno, pues esta sería la función utilizando recursión, ¿vale? Vamos a hacer la versión ahora con funciones de orden superior. La idea de las funciones, bueno, voy a copiar otra vez la lista inicial, bueno, voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Una lista estructurada que tenga aquí el 1, otra lista con el 2 y el 4, aquí que tenga el 8, y aquí que tenga el 5, otra lista que tiene el 6, ¿vale? Y el 7. Bueno, la idea de FOS es muy importante entender que la función de orden superior se va a aplicar a esta lista estructurada recorriendo la función de orden superior, recorriendo cada uno de los elementos de esta lista. Esta lista estructurada en un primer nivel tiene 1, 2 y 3 elementos, ¿vale? Estos 3 elementos son a los que se le va a aplicar la función de orden superior, ¿vale? La expresión lambda que pongamos en la función de orden superior. ¿Qué función de orden superior hay que aplicar para quedarnos con aquellos elementos que pertenecen? Bueno, alguien ha preguntado por ahí o alguien me ha preguntado si tendríamos que utilizar filter. ¿Se tiene que utilizar filter? Fijaros que para utilizar filter habría que poner una expresión lambda que devolviera true o false, expresión lambda booleana. Y que esta expresión, este filter, lo que va a hacer es aplicar la expresión lambda
a cada uno de los elementos de esta lista, ¿vale? Habrá elementos que sean hojas, con lo cual al final el filter me va a devolver ese elemento. Habrá elementos que sean listas estructuradas, con lo cual el filter me va a devolver esa lista estructurada, completa, si cumple la condición. Fijaros que esto no tiene mucho sentido, porque lo que queremos filtrar no es una lista estructurada completa, sino queremos filtrar cada una de las hojas, con lo cual el filter no va a funcionar correctamente. ¿Vale? No podemos hacer aquí una expresión lambda que se aplique a una lista estructurada y que se aplique, eso ya es demasiado complicado, demasiado lío. ¿Vale? Vamos a borrar todo esto. El filter no funciona, ¿vale? Con lo cual lo que tenemos que hacer es hacer un map. Voy a poner aquí. Tenemos que hacer un map. Un map que lo que pongamos como parámetro es una expresión lambda que se aplique a cada uno de los elementos de esta lista estructurada. ¿Vale? Serían cada uno de estos. ¿Vale? ¿Qué queremos que se aplique de la expresión lambda? Pues fijaros que lo que queremos hacer con la expresión lambda es que aplique de forma recursiva la propia función que es la que estamos haciendo, cumplen predicados, ¿vale? Entonces, queremos que la función cumplen predicados la apliquemos de forma recursiva con la expresión lambda para que de esta lista, de esta sublista, de este elemento y de esta otra sublista, se aplique esta función cumplen predicados. Esta función va a devolver una lista con aquellos elementos de la lista estructurada que cumplen el predicado. Con lo cual, si confiamos en la recursión, la expresión lambda que contiene la llamada recursiva, en este caso, va a devolver la lista formada por el 4, que es el único número par. ¿Vale? En este caso, no hay que llamar a la recursión. En este caso, la expresión lambda habría que comprobar que es una hoja y comprobar si la hoja es un número par, si cumple el predicado. En el caso que lo cumple, devolverlo en forma de lista. Si no lo cumple, habría que devolver la lista vacía. ¿Vale? Y aquí, en este último elemento de la expresión lambda, habría que aplicar la recursión, con lo cual la recursión me va a devolver la lista formada por el 6. ¿Vale? Con lo cual, estos son los resultados de aplicar la expresión lambda del map a cada uno de los elementos de la lista estructurada. El resultado que devuelve es una lista, con lo cual el map siempre va a devolver una lista. Con lo cual vamos a tener una lista de listas planas. Y lo que tenemos que hacer es concatenarlas todas ellas utilizando append. ¿Vale? ¿Cómo concatenamos una lista con sublistas? Pues haciendo un fold R, con append como función y con una lista vacía como primer elemento. ¿Vale? Bueno, pues espero que haya quedado claro el ejemplo. Os recomiendo que miréis la teoría también, porque es un ejemplo muy parecido a los que hemos visto en muchos ejemplos que se han visto en teoría. ¿Vale? Pues ánimo con el resto de la práctica y si tenéis alguna duda más, pues seguid preguntando e intentaremos enviar alguna videotutoría de este estilo. ¿Vale? Hasta luego.